Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy comenzamos una nueva andadura, el programa se llama Zehut, que quiere decir identidad, pero el programa tiene un subtítulo más largo y explícito, Judíos y conversos en los reinos cristianos. Y para iluminarnos el camino hacia esas épocas, tenemos a la profesora Rachel Peled. Hola Rachel. Hola, buenas tardes. Bueno, ella nos acompañará en este camino de los judíos y conversos en los reinos cristianos de España. Y como es un tema que a pesar de ser muy español y que se conocen algunos detalles y fechas, como 1492, los judíos en los reinos cristianos, se sabe qué pasó. Pero hay 300 o 400 años antes también que pasaban cosas y que poco se sabe. Y entonces vamos a hablar un poco hoy más bien de una introducción general a quiénes eran estos judíos y qué hacían en los reinos cristianos, ¿no? Gracias. Justo esto, Jorge, es lo que has dicho 400 años antes y justo quiero tomar una fecha que es entre 1140, 1150, cuando los almohades llegan al Andaluz. En el momento que llegan desde el norte de África al Andaluz con una actitud bastante extremista musulmana, exigen a los judíos que se conviertan al Islam. Y eso era algo diferente y esto de lo era, que... Eso es. Entonces, a pesar de que vamos a hablar del reino de los judíos en los reinos cristianos, empiezo por este punto porque este es nuestro primer punto de crisis muy grande, de crisis de identidad. Hasta este momento, los judíos, a pesar de que la reconquista había empezado anteriormente, viven su siglo de oro bajo los musulmanes en España, en una convivencia no toda rosa, pero bastante holgada, bastante tranquila. Llegan a muy altos cargos en toda Andalucía, pero también en otros sitios. Tienen una convivencia y un diálogo cultural, filosófico, de pensamiento en la medicina, en cualquier campo de la vida. Por supuesto que también en la vida cotidiana, con los musulmanes y con los cristianos. Cuando llegan los almohades a Andalucía, es el primer momento que piden o exigen a los judíos que se conviertan al Islam. Muchos lo niegan a hacer y ahí empieza el enfrentamiento muy violento. Matan a muchos judíos. Muchos de los que se quedan huyen en este momento de Andalucía a otros, digamos, dos centros. Por un lado van a la zona de Toledo y de esta zona de Castilla luego van a ir subiendo a la zona de Valladolid, de Aguilar de Campoo, ya veremos, y hacia el norte y hacia el este. Ya con la Reconquista y luego veremos con la Inquisición llegarán hasta Portugal y muchos se quedarán ahí. Y por el otro lado, muchos van hacia el oeste. Bueno, no, entonces si van para Portugal, van al oeste. Al oeste y al este, eso es. Es que en Israel, donde está el mar, es justo al contrario. Y esto a mí me sigue 10 años más tarde confundiendo aquí. Y luego tenemos a los judíos que van hacia Zaragoza, toda esta zona de Aragón. Se convierte en un centro muy importante y luego tenemos también en Cataluña hasta en Barcelona judíos y pasando por la costa en la zona de Alicante, en la zona de Valencia, se convierten estas ciudades o estos lugares en centros bastante importantes. Una pregunta, porque tú decías de que en ese momento se produce como un punto de inflexión, se acaba la convivencia, digamos, pero aunque no hubieran estas presiones, sí que habían habido matanzas de judíos en los reinos musulmanes
antes de los almohades. Sí, sí, sí. A ver, porque en Córdoba en el 1066 hubo masacres. Sí. A ver, este punto es como punto, digamos, es algún punto así más emblemático. Ahora, no es que hasta este punto hay una convivencia rosa y desde este punto empezamos persecuciones y mala vida. No. La convivencia sigue. La población está muy mixta de la península ibérica, sigue latiendo y sigue enfrentándose a todo tipo también de otras crisis que tenía durante los 4 siglos, estos a partir de ahí hasta 1492, de todo tipo, social, político, las guerras, la crisis aquí. Yo la llamo crisis, pero se puede mirar de otros modos, de las religiones aquí. Todo esto palpa, cambia y late ahí dentro de esta identidad judía, bajo este cambio de poderes. Uh-huh. No es que hablamos de una fecha que hasta entonces todo es blanco y a partir de entonces es todo negro. Pero digamos que hasta este punto los judíos bajo del poder musulmán se sintieron mucho más holgados. A partir de este momento es un momento donde ocurren 2 cosas, donde ya lo toman muchísimo menos de por supuesto el bienestar en todos los sentidos, cuando se cambia de modo dramático su punto de vista y el punto de vista de los demás en respecto a ellos. Es decir, si hasta este momento tenían sus poderes o su estatus social, político e intelectual muy bien situado, muy bien marcado bajo los musulmanes, en los reyes cristianos, a pesar de que van a llegar y llegan a muy altos cargos y tienen otro tipo de convivencia, pero la tienen, ya no es debajo de este bienestar. Uh-huh. Ya no es nada de por supuesto. Es todo el rato, si puedo decir la expresión, sudándolo de nuevo. Uh-huh. Se cuestiona todo el tiempo, ¿no? Se cuestiona, se vuelve a cuestionar en el momento. Luego veremos incluso en la vida de algunos poetas o de algunos sabios. En cada caso, que hay épocas como de altibajos, que en alguna época pueden estar muy bien, incluso de su propia vida, y en otra época acabar en la cárcel, acabar en alguna diáspora o en cosas así. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo de eso es, por ejemplo, que cuando se crea, disculpa que me voy en el tiempo, ¿no? Pero cuando se crea la sinagoga sefardí de Toledo, es el 1361 y 30 años después las mayores matanzas en Toledo. Eso es. El propio Samuel Alevi. Claro. Justo es que su ejemplo hace un palacio y el día siguiente lo pierde todo. Hace un palacio que hasta hoy es un ejemplo magnífico, porque hasta hoy todo el mundo va a visitar, todos conocemos esta gran sinagoga, una de las más bonitas, más bellas en toda Europa. Y 30 años después, incluso menos, porque realmente las persecuciones, como veremos más adelante, empiezan antes, pocos años después, 10 años después, ya los judíos de Toledo están pasando por uno de sus peores momentos. Puede ser que también esto venga que los musulmanes tenían en su propia ley mejor establecido cuál era el estatuto de un dhimmi. Sí. Y en cambio, para los cristianos, esto de un judío dependía de cada sitio, porque los judíos en Alemania ya habían sido expulsados, Inglaterra también, en Italia también tuvieron problemas, pero seguían viviendo, ¿no? Eso es. Tenemos 2 cosas. Tenemos, por un lado, lo que estás diciendo, que tienes toda la razón, y tenemos un punto más. Los musulmanes ya tenían su reino en España muy bien establecido. Su dominio, aunque era dividido en reinados pequeños, pero tenían su dominio muy bien organizado y parte de un de un panorama mucho más amplio. Los cristianos llegan
en un momento de autodefinición como pueblo, como nación. No hay ahí nada hecho, hasta el idioma no está. Ujú. Si estamos hablando justo en estos años, Cantar de mi Cid, Ujú. ¿okay? Son las primeras obras en castellano. Y A ver, hablamos de reinos cristianos y no de reinos de España, porque eso todavía es, no está el concepto. es que estamos hablando de reinos cristianos que son realmente a base de conquistas militares, sin un concepto político de la reina Isabel. La reina Isabel son 400 años más tarde. Ujú. No hay un concepto, no hay un concepto panorámico. Entonces, ni siquiera su estado, el estado de los mismos cristianos, no está bien tranquilo. Por lo que los judíos ahí es una minoría que se trata en cada momento ad hoc hasta las necesidades de la hora, del mismo momento. Cuando conviene colaborar con ellos, cuando conviene que algún judío lleve un cargo alto, cuando conviene que preste dinero, es el alto cargo, el más delegado en la corte del rey. Ujú. Y cuando no conviene, fuera, y se acabó. Y una pregunta, ¿y los musulmanes que se quedan en los reinos cristianos también, no? Por supuesto. O sea, los mozárabes y todo Por esto, supuesto. que es como un... Por supuesto. Porque aparte, entre otras cosas, uno se asombra, por lo menos en España, en la arquitectura, que da más la huella, de que cuando llegan los reinos cristianos, uno dice, bueno, van a ser, por ejemplo, las catedrales como los cristianos. Y no, hacen catedrales como los árabes. Eso es, hacen catedrales como los árabes en el idioma llamada castellano o español. Tenemos muchísimas influencias del árabe, también del hebreo bastante menos, pero por eso digo, la convivencia que en este caso es En tres. en culturas. tres, no es de dos, es una cosa que cada vez se complica más, pero sigue lo mismo de estrecha, con todas las tensiones. Ahora, llega un momento en la Baja Edad Media que hablamos de una época, no solamente en España, en toda Europa, de autorreflexión, de autodefinición del hombre y de su lugar en el mundo. Esto tiene muchísima reflexión, tanto a nivel de identidad, a nivel nacional, a nivel de pensamiento religioso, en todos los niveles. Ahora, en todos estos aspectos lo tenemos en España o en la península ibérica, mejor dicho, reflejado y entrelazado entre judíos, musulmanes, cristianos, y luego lo que dices, y los mozárabes, todos estos grupos, digamos, de mestizaje, si se puede decir, cultural, religioso, lo que sea, lo que también va a dificultar mucho más todas estas cuestiones de identidad, porque está tu identidad como tú la defines, y está tu identidad como los demás te ven. Uh-huh. Y son dos cosas, a veces se unen, otras veces son diferentes. Si ahora voy a dar un salto magnífico al siglo XX, pero el mejor ejemplo, y no es original mío, que me viene a la cabeza, es lo que tenemos con los judíos, por ejemplo, con los judíos alemanes a vísperas de la Segunda Guerra Mundial, o entre las dos guerras mundiales. Ahí está claro que tenemos una brecha bien dramática entre su propia identidad o la manera que ellos se percibieron y la manera que los demás le percibieron. Pero las dos cosas están conectadas, las dos cosas están todo el rato en diálogo. Y si aquí lo duplicamos por 3, pues vamos a tener aquí un manjar bien bonito. Una pregunta, porque los judíos, cuando salen de la zona, digamos, de dominio musulmán y llegan a los reinos cristianos, no es la primera vez que están con los cristianos. Por supuesto. Vuelven a los reinos cristianos, porque los judíos estaban aquí desde la época de los romanos, sí. Estaban con los visigodos, que también un día uno decía una cosa, el hijo mataban al padre y ponía otra cosa, y después el nieto mataba al hijo y ya se complicaba, ¿no? Pero ya habían tenido un conflicto. Sí, ya habían tenido un conflicto, y también hay otra cosa. En todos estos lugares donde
que hemos mencionado antes, que se convierten en centros grandes, en todos estos lugares ya había, o en la mayoría, ya había una población judía durante varios siglos. Ujú. ¿Ok? No es que no estaban, lo que pasa es que durante el dominio musulmán, el centro muy, muy, muy importante era en el Andalus, en Andalucía. Pero, por ejemplo, en Castilla seguían habiendo comunidades de judíos. Sí, en Castilla donde Pero muy tenemos... apagados. Eso es. En Toledo no, en Toledo había judíos, sí, bastante apagadito, pero había población importante en Toledo durante siglos, y en Toledo a partir del año 1000 y pico, ni siquiera 1100, ya tenemos ahí un centro bien importante que cada vez toma más importancia, más volumen, más peso. Alrededor de Toledo, en todos los pueblos pequeños, también tenemos centros que luego, esto se refleja, por ejemplo, muy bien luego en la documentación de la Inquisición, que había ahí centros bien importantes y van creciendo. Pero los judíos también durante toda la época musulmana sí que había judíos bajo de los cristianos en la zona ya, la zona de los reinos cristianos. Pero hay yo creo que hay, si no me vas a corregir, que hay una diferencia entre esta primera época premusulmana con la segunda época de... Por supuesto. Porque es el papel o el poder de la Iglesia, porque antes la Iglesia hacía concilios, trataba de presionar, pero cuando ellos vuelven, la Iglesia son los dueños. Por supuesto. A ver, son estas dos. Primero lo que dices es muy importante, y luego a esto tenemos que añadir algo más, y es que una vez que los judíos se decepcionan o se van de Andalucía, van ya como medio exiliados. ¿Ok? Es después de una decepción, es después de una crisis que tenían en Andalucía. No llegan a los reinos cristianos como por primera vez que llegaban. Era un sitio más que habían llegado. ¿Ok? Esta vez llegan después de estar en muy alto nivel social, económico, etcétera, y viviendo muy tranquilamente, sabiendo y muy conscientes que tenían ellos que marchar, muy conscientes que no tenían otro remedio, y cuando marchan intentan encontrar otra solución, y muy conscientes que lo bueno que vivían ahí ya no va a volver nunca jamás. ¿Ok? Quiero decir, ya todo esto da una resonancia y va a seguir dando estos ecos durante todos estos 4 siglos, porque luego tendremos también una cosa que es súper curiosa, que dentro de España tenemos como una mini diáspora. Uh-huh. Bueno, ese va a ser el tema justamente del próximo programa. Eso es. Porque justamente lo que estaba diciendo a mí me recordaba que muchas veces uno, cuando habla de la comunidad sefardí hoy, dicen, bueno, ellos añoran a esa sefarad como si fuera un paraíso perdido. Eso es. Pero ¿cuál es la sefarad que añoran? ¿La de Toledo o la de Córdoba? Eso es. Y ahí es muy, muy, muy importante estas dos diásporas. Esto es justo el punto de partida para el próximo día. Muy bien, pues este próximo día, justo dentro de 2 semanas, volveremos a encontrarnos aquí en Zehut, Judíos y Conversos en los Reinos Cristianos, y lo haremos, por supuesto, con Rachel Pielet. Muchas gracias, Rachel. Gracias. Hasta luego.